Si tienes más de 50 años y sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, este video es para ti. No para tu médico, no para tu pareja, para ti. Estoy hablando de ese momento en el que te despiertas y algo dentro de ti ya no está donde debería estar, no con la misma fuerza, no con la misma seguridad. Y en silencio, sin decirle nada a nadie, te preguntas si eso es para siempre. He hablado con miles de hombres que sienten exactamente esto, hombres que siguen siendo fuertes en el trabajo, buenos en casa, presentes con sus familias, pero que en la intimidad sienten que algo se apagó. Y lo más doloroso no es el síntoma en sí, es la sensación de que ya no tienen control sobre su propio cuerpo. Lo que quiero que sepas antes de que sigamos es esto: ese apagón no es definitivo. Y en muchos casos, la causa está en algo que puedes cambiar esta misma mañana, antes del desayuno, con algo que probablemente puedes conseguir en cualquier mercado cerca de tu casa. Quédate conmigo, porque lo que te voy a mostrar hoy puede cambiar tu próxima semana. Voy a describir algo, y quiero que me digas en silencio si alguna vez lo sentiste. Es de noche. Hay un momento de intimidad con tu pareja. Todo empieza bien. Y en algún punto el cuerpo no sigue, no por falta de deseo, no porque no quieras, sino porque algo entre la cabeza y el cuerpo se desconectó. Y entonces viene la excusa, el cansancio, el estrés, el otro día. Pero el problema no es una noche, el problema es que eso empieza a repetirse, y con cada repetición algo dentro de ti se encoge un poco más. La seguridad, la espontaneidad, el placer de simplemente estar con la persona que amas sin calcular si el cuerpo va a cooperar. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que eso es envejecer, que es natural, que hay que aceptarlo. Pero eso no es cierto. Yo trabajo con hombres mayores de 50 todos los días, y puedo decirte con certeza que la disfunción eréctil no es una sentencia, es una señal. Y como toda señal médica, tiene una causa. Y muchas veces, esa causa tiene una solución mucho más cercana de lo que imaginan. Lo que falta, en la mayoría de los casos, no es un medicamento de receta. Es algo que el cuerpo necesita para hacer su propio trabajo. Y hoy te voy a explicar exactamente de qué se trata. Fase 3. Promesa y preview. Al final de este video vas a saber por qué la circulación sanguínea es la causa número 1 de la disfunción eréctil en hombres mayores de 50. Vas a entender qué tiene que ver una fruta específica con la producción de una molécula que tu cuerpo fabrica naturalmente y que muchos hombres ya no producen suficiente. Y lo más importante, vas a tener un ritual concreto de menos de 2 minutos que puedes hacer mañana en ayunas, con un ingrediente barato para empezar a notar diferencia en menos de una semana. Y quédate hasta el final porque voy a contarte el caso de un paciente de 64 años que llegó a mi consultorio creyendo que su problema era emocional. Lo que encontramos era físico, tratable y reversible. Su historia puede ser tu historia también. Quiero que imagines el sistema de riego de un jardín grande. Hay una bomba central, una red de tuberías, y en los extremos, flores que necesitan agua para mantenerse vivas y fuertes. Si la bomba funciona bien y las tuberías están limpias y flexibles, el agua llega con presión a cada rincón. Pero si las tuberías se van endureciendo con el tiempo, si se acumula depósito en las paredes, si el flujo se vuelve lento y débil, las flores del extremo son las primeras en marchitarse. No porque hayan dejado de ser flores, sino porque el agua ya no llega. Eso es exactamente lo que ocurre en el cuerpo masculino a partir de los 50 años. La erección no es un evento misterioso, es un evento circulatorio. El tejido eréctil necesita recibir un flujo de sangre específico, con suficiente presión y velocidad para llenarse y mantenerse firme. Cuando ese flujo se debilita, la respuesta se debilita. Es tan simple y tan directo como eso. Y aquí hay algo que muchos hombres no saben. La región genital masculina es una de las zonas con los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo. Eso significa que los problemas circulatorios se manifiestan ahí antes que en cualquier otro lugar.
antes que en el corazón, antes que en las piernas, antes que en el cerebro. Si hay un problema circulatorio silencioso en tu cuerpo, tu función eréctil es probablemente la primera alarma que se enciende. Presta mucha atención a esto. Cuando un hombre de 55 o 60 años me llega diciendo que su rendimiento sexual bajó en los últimos 2 años, la primera cosa que evalúo no es la testosterona, es la circulación. Y en la mayoría de los casos, ahí está la raíz del problema. Pero hay algo más que necesitas saber antes de seguir adelante. Para que la sangre llegue bien a los tejidos eréctiles, el cuerpo necesita producir una molécula muy especial. Se llama óxido nítrico. Puede que nunca hayas escuchado ese nombre, pero es, literalmente, la señal química que le dice a los vasos sanguíneos: ábranse, relajen sus paredes, dejen pasar más sangre. Piénsalo como el mensajero que abre las compuertas del río. Sin ese mensajero, las compuertas permanecen parcialmente cerradas. El agua pasa, sí, pero apenas un hilo. Con el mensajero activo, las compuertas se abren de par en par y el caudal llega completo. El medicamento más famoso para la disfunción eréctil, el que todos conocen y que no voy a nombrar por políticas del canal, funciona exactamente amplificando la acción del óxido nítrico. No crea nada nuevo, solo potencia lo que el cuerpo ya sabe hacer. Y eso nos dice algo muy importante. Si el cuerpo produce suficiente óxido nítrico de forma natural, muchos hombres no necesitarían ningún medicamento. El problema es que a partir de los 50 años, la producción de óxido nítrico disminuye de manera significativa. Por la edad, por el sedentarismo, por una alimentación pobre en antioxidantes, por el estrés crónico. Y nadie le avisa a este hombre que su mensajero se está quedando sin voz. Y esto nos lleva a algo que me parece muy importante. Existen alimentos en la naturaleza que estimulan directamente la producción de óxido nítrico en el cuerpo. Sin receta, sin efectos secundarios severos, sin complicaciones. Y la fruta que voy a mencionarte hoy es, según la evidencia disponible, la más potente de todas para este fin específico: la granada, una fruta que existe desde hace miles de años, que aparece en la medicina tradicional de docenas de culturas y que en los últimos años ha sido estudiada con más rigor científico del que muchos esperarían para una fruta común. ¿Por qué la granada? Porque contiene una concentración altísima de polifenoles, que son antioxidantes muy específicos. Y esos polifenoles tienen una propiedad que los hace únicos. Estimulan las células del endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, para que produzcan más óxido nítrico. Imagina que las paredes internas de tus arterias están tapizadas de millones de pequeñas fábricas. Esas fábricas producen el mensajero que abre los vasos. Con el paso de los años y con una dieta pobre en antioxidantes, esas fábricas van bajando su producción. Los polifenoles de la granada son como una carga de combustible fresco que vuelve a encender esas fábricas. No de un día para el otro, pero con consistencia, el efecto es medible y concreto. Y aquí es donde muchos se equivocan cuando escuchan esto. Piensan que tendrían que comer 1,5 kilos de granadas todos los días. No es así. Lo que importa es la forma de consumo. Y la forma más efectiva para absorber esos polifenoles activos es el jugo fresco, concentrado, consumido en ayunas, con el estómago vacío, cuando el intestino está listo para absorber sin interferencias. Lo que te voy a decir ahora cambió la vida de muchos de mis pacientes, y es más simple de lo que imaginas. Caso secundario de paciente. Áncora emocional. Antes de explicar el protocolo exacto, quiero contarte algo que me pasó con un paciente el año pasado. Se llamaba Roberto. Tenía 61 años. Vivía solo después de una separación hace 4 años y llegó a mi consultorio con un problema que él describía como emocional. Me dijo: «Doctora, desde que me separé dejé de funcionar. Creo que es psicológico». Hicimos los análisis: testosterona en rango normal, sin diabetes, sin presión alta descontrolada, pero cuando revisé sus marcadores de circulación y estrés oxidativo, los números me dijeron otra historia. Su endotelio estaba en un estado de inflamación crónica silenciosa. Sus vasos no estaban produciendo suficiente óxido nítrico.
Y eso, combinado con el estrés de los últimos años, había creado un círculo vicioso. El cuerpo fallaba, él se angustiaba, y la angustia empeoraba la circulación. Le propuse un protocolo de 3 semanas con jugo de granada en ayunas, entre otros ajustes. A los 12 días me escribió. Me dijo, no sé qué fue primero, si el cuerpo o la confianza, pero algo volvió. Roberto no era un caso psicológico, era un caso circulatorio, y la solución empezó en su cocina antes del desayuno. Ahora sí, el ritual. El protocolo es el siguiente. Cada mañana, antes de comer cualquier cosa, exprimes media granada fresca. Si no consigues granada fresca en tu zona, el jugo de granada puro sin azúcar añadida también funciona, pero fresco es siempre mejor. Mezclas ese jugo con un vaso de agua tibia, no caliente, tibia. La temperatura importa. El agua tibia facilita la absorción en el intestino y no destruye los compuestos activos de la fruta. Bebes eso lentamente, no de un trago, en 2 o 3 minutos, con calma, y esperas al menos 20 minutos antes de comer algo. Eso es todo. 2 minutos de ritual, una decisión diaria, y la consistencia durante al menos 7 días es lo que empieza a marcar la diferencia en la producción de óxido nítrico. Pero hay algo más que necesitas saber para que funcione bien. El jugo de granada hace su trabajo mejor cuando el cuerpo no está luchando contra obstáculos que van en dirección contraria. Hay 3 factores que bloquean la producción de óxido nítrico y que muchos hombres tienen sin saberlo. El primero es el tabaco. La nicotina daña directamente el endotelio, que es exactamente la capa que produce el óxido nítrico. Si fumas, la granada ayuda, pero está compitiendo contra un enemigo activo todos los días. El segundo es el exceso de sodio. Una alimentación muy salada endurece las paredes vasculares con el tiempo. Esos vasos rígidos responden menos, incluso cuando la señal química les llega bien. El tercero es la falta de movimiento. El endotelio necesita el estímulo mecánico del flujo sanguíneo para mantenerse activo. Cuando un hombre está sedentario muchas horas al día, las fábricas de óxido nítrico reciben menos estímulo para trabajar. Caminatas de 30 minutos, 3 o 4 veces por semana, potencian el efecto de todo lo demás. Presta mucha atención a esto. Si tomas el jugo de granada todas las mañanas y sigues fumando, comiendo con mucha sal y sin moverte, el resultado va a ser parcial. El ritual funciona mejor como parte de un contexto, no como truco aislado. Entonces, hasta aquí aprendimos que la erección depende de la circulación, que la circulación depende del óxido nítrico, que la granada estimula su producción y que hay factores del día a día que potencian o bloquean ese proceso. Todo conectado, todo con lógica fisiológica concreta. Y lo que te voy a decir en el siguiente bloque es algo que no muchos médicos explican bien. Muchos de mis pacientes me preguntan, ¿no es lo mismo tomarlo en otro momento del día, con el almuerzo, por ejemplo? No, y la razón es biológica. En las primeras horas del día, el intestino tiene la mayor concentración de transportadores activos para absorber polifenoles. Es como si la puerta de entrada al torrente sanguíneo estuviera completamente abierta. Cuando comes primero, el sistema digestivo prioriza los macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos. Los compuestos secundarios como los polifenoles pasan a segundo plano, y una parte de ellos se pierde sin llegar a la sangre. En ayunas, en cambio, esos polifenoles entran directamente, y su concentración en el plasma sanguíneo es significativamente más alta. Eso significa que llegan a las células del endotelio en mayor cantidad y con mayor capacidad de activarlas. Piénsalo como una reunión importante. Si llegas primero, tienes la atención completa de todos. Si llegas cuando la sala ya está llena de gente, es mucho más difícil que te escuchen. El agua tibia ayuda a esta absorción porque relaja el tracto digestivo, facilita el tránsito y no choca térmicamente con la temperatura corporal como lo haría el agua fría. Es un detalle pequeño que hace una diferencia real en la consistencia del efecto. Y esto nos lleva a algo que me parece muy importante mencionar antes de continuar. Entonces, hasta aquí aprendimos que
La erección es un proceso circulatorio que depende del óxido nítrico, que la granada es la fruta con mayor capacidad documentada para estimular su producción natural, que el ritual en ayunas con agua tibia maximiza la absorción, y que el contexto de vida, movimiento, sodio y tabaco define si el efecto será parcial o completo. Todo esto conectado, con lógica real, con mecanismo fisiológico concreto. Ahora voy a contarte la historia del paciente que más me marcó en los últimos años. Un hombre que llegó a un punto límite y encontró una salida que no esperaba. Se llamaba Héctor. Tenía 64 años cuando llegó a mi consultorio por primera vez, jubilado, casado hace 38 años con la misma mujer. Sus hijos ya tenían familias propias, y él, desde afuera, parecía un hombre que lo tenía todo resuelto. Pero cuando se sentó frente a mí y le pregunté qué lo traía, se quedó en silencio casi 10 segundos, y luego me dijo algo que nunca olvidé. Doctora, llevo 3 años sin ser el esposo que debería ser, y ya no sé cómo explicarle eso a mi mujer. Héctor no había tenido una erección completa en casi 3 años. Había intentado hablar con su médico de cabecera, pero la conversación nunca llegaba al fondo. Le decían que era la edad, que era el estrés, que era normal, y él llegó a creerlo. Llegó a mi consultorio solo porque su esposa lo convenció. Y llegó con la certeza casi resignada de que no había nada por hacer. Los análisis de Héctor mostraron algo muy claro: nivel de inflamación endotelial elevado, producción de óxido nítrico en el límite inferior del rango, sin diabetes, sin problemas cardíacos graves, sin testosterona baja. El problema era estrictamente vascular y oxidativo. Su sistema circulatorio había perdido la capacidad de responder porque sus vasos estaban crónicamente inflamados y sus células endoteliales estaban trabajando al mínimo. Le expliqué esto con un dibujo. Literalmente le dibujé el vaso sanguíneo, las células del endotelio, las compuertas. Le dije: Héctor, esto no es su edad, esto es un estado de sus vasos, y los estados cambian. Le propuse un protocolo de 4 semanas que incluía el ritual de la granada en ayunas, reducción del sodio, caminatas diarias y algunos ajustes nutricionales más. No medicamentos, no suplementos caros, alimentos, movimiento, consistencia. A los 9 días me escribió un mensaje muy corto. Decía: doctora, algo está cambiando. A las 4 semanas volvió a mi consultorio, y cuando entró, el hombre que tenía delante no era el mismo que había llegado con esa resignación en los ojos. Me dijo que su relación con su esposa había cambiado, no solo en la intimidad, en la confianza, en la forma en que se miraban, en esa sensación de volver a ser un equipo completo. Héctor no necesitó una pastilla azul, necesitó que alguien le explicara lo que estaba pasando en su cuerpo, y necesitó un ritual de 2 minutos cada mañana para empezar a cambiar su biología. Esa historia es posible para ti también. En mi experiencia con pacientes de más de 50 años, la gran mayoría de los casos de disfunción eréctil que llegan a mi consultorio tienen un componente circulatorio como causa central o como factor agravante. Y en muchos de esos casos, intervenciones naturales, constantes y bien explicadas producen cambios reales que los propios pacientes no esperaban. Voy a resumirte el protocolo completo paso a paso. El ritual de la mañana. Cada día, antes de comer, exprimes media granada fresca o sirves 120 a 150 mililitros de jugo de granada puro sin azúcar. Lo mezclas con un vaso de agua tibia. Lo bebes lentamente. Esperas 20 minutos antes del desayuno. Haces esto todos los días durante al menos 2 semanas para empezar a ver los primeros efectos y al menos 4 semanas para que el efecto sea consistente y sostenido. Lo que refuerza el protocolo: 30 minutos de caminata la mayoría de los días de la semana, reducción del sodio en la comida, hidratación adecuada durante el día, y si fumas, tener esa conversación sincera con tu médico sobre el impacto directo en tu función circulatoria. Lo que debes saber sobre seguridad: la granada es una fruta. No tiene interacciones graves conocidas en consumo normal.
Sin embargo, si estás tomando medicamentos anticoagulantes como la warfarina o medicamentos para la presión arterial, consulta con tu médico antes de hacer del jugo de granada un consumo diario, porque en altas cantidades puede potenciar el efecto de esos medicamentos. No hay magia aquí, hay fisiología. El cuerpo tiene mecanismos naturales para mantener la función eréctil. Tu trabajo es darle las condiciones para que esos mecanismos funcionen. Y muchas veces, esas condiciones empiezan en la cocina, antes del desayuno, con una fruta roja que cabe en la palma de tu mano. ¿Recuerdas lo que te pregunté al principio? Si alguna vez sentiste que el cuerpo ya no respondía como antes, si conocías ese silencio incómodo, si te habías resignado a pensar que eso era simplemente envejecer, hoy sabes que no lo es. Sabes que la erección es circulación, que la circulación depende del óxido nítrico, que hay una fruta documentada, barata, accesible, que puede empezar a cambiar esa producción desde mañana en ayunas. Y sabes que hombres como Roberto y como Héctor encontraron esa diferencia, no en una farmacia, sino en un ritual de 2 minutos antes del desayuno. Lo que hagas con esa información depende de ti, pero si sientes que este video te habló directamente, hay alguien cerca de ti, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, que está viviendo lo mismo en silencio y que nunca lo va a buscar por su cuenta. Comparte este video con él. No hace falta decir nada, solo mándaselo. A veces la información correcta llega en el momento correcto, y eso cambia todo. Y si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud masculina con información real, basada en evidencia y explicada de forma clara, el próximo video que te voy a mostrar habla de otro ingrediente de cocina que muchos hombres tienen en casa, sin saber que actúa directamente sobre sus niveles de testosterona. Está justo aquí. No te lo pierdas. Soy la doctora Camila Ayupe. Hasta la próxima.